Entonces ya, estoy grabando. Este video, que va a ser pequeño, supongo, se los voy a subir y ahí pueden consultar toda la información del otro video que se perdió. Entonces, fíjense, en esta clase el tema era ¿qué nos dice la derivada de una función? Aquí fíjense, queremos analizar la función f. La primera derivada nos dice lo siguiente: si la primera derivada es positiva en un intervalo, entonces la f es creciente. Primera derivada positiva, porque ¿qué es la primera derivada? Pues es acuérdense, el mapa de las derivadas, el mapa de las pendientes, si quieren lo pongo aquí. Aquí imagínense que es el x, y. Siempre deben de tener en su cabeza la siguiente imagen. Esta recta tiene pendiente. Voy a poner todas las rectas que se me ocurra que pasan por el origen. A eso se le dice a veces todo el haz de rectas. Son todas las pendientes. Vamos a ir desde pendiente 0. Esta horizontal tiene pendiente 0. Esta tiene pendiente 1. Cualquier recta que se encuentre aquí, que es, digamos, inclinada, o sea, entre horizontal y pendiente 1, pues va a tener la pendiente entre 0 y 1. Luego, si ya es mucho más, ahí me sale un poco chueco, mucho más, ahora sí que más pendiente, más hacia lo vertical, es pendiente positiva, o sea, digamos, esta puede ser pendiente 2, pendiente 3, pendiente 1,000,000, como sea, pues sería ya casi, casi vertical, pero no exactamente vertical. La pendiente vertical la asociamos con el infinito, decimos que tiene pendiente infinito. Entonces, todas las rectas que tienen pendiente positiva están inclinadas así como hacia la derecha. Si la derivada es positiva, quiere decir, en un intervalo, quiere decir que en ese intervalo todas las pendientes son así, inclinadas hacia la derecha. Entonces, mi función, pues quién sabe cómo sea, pero es, bueno, esa me queda un poco mal, o sea, bueno, es un poco difícil, pero es creciente, ¿sale? Si las derivadas son negativas, que son todas estas, por ejemplo, esta es la pendiente -1, todas las pendientes negativas, pero entre 0 y -1 se encuentran aquí, y luego -2, -3, todas las pendientes negativas mayores que 1 se encuentran la otra parte que dibujé. Entonces, si las pendientes son positivas, negativas, la función es decreciente. Puede ser así o puede ser así, pero decrece. Derivada positiva, función crece. Derivada negativa, función decrece. Entonces, esa es digamos, la información primera que me da la primera derivada. Si la primera derivada es 0, eso no está escrito ahí, pero lo escribimos aquí. Sí. Esto es 0, entonces la derivada que va a ser horizontal. Ahí podemos tener este punto, cuya derivada es horizontal, va a ser un candidato para ser o un mínimo o un máximo, pero también puede ser que no sea ninguna de las dos. No garantiza. La derivada, la primera derivada igual a 0 en un punto A, no garantiza que sea máximo o mínimo local, pero sí es un buen candidato, es un requisito. Ahora vamos a ver. Aquí, de hecho, tenemos un criterio que nos dice en función, ahora sí que en función de la primera derivada, de cómo cambia el signo la primera derivada, si tenemos un máximo o un mínimo, o nada. Por ejemplo, vean esta función. Si resulta que yo tengo la primera derivada positiva, fíjense, esta inclinación es derivada positiva, y después tengo una derivada negativa, esta pendiente es negativa, entonces, en el momento en que, en algún momento pasé por el 0, porque aquí estoy de positivo a negativo. En el momento en que pasé por el 0, que es este punto crítico, ese va a ser un máximo.
Aquí lo dice en el inciso A. Si la primera derivada cambia de positivo a negativo, entonces el punto C, que es el punto de derivada 0, corresponde a un máximo local. Aquí al revés, si tengo derivadas negativas, luego paso por el 0 y luego tengo positivas, si el cambio del signo en la primera derivada es de negativo a positivo, entonces en el punto crítico C, que es el mero de la derivada 0, ahí voy a tener un mínimo local. ¿Sale? Acuérdense de eso. Ahorita que regrese a la página del Moodle, vamos a analizar eso con el ejercicio que nos quedamos pendientes. También puede suceder que tenga yo un punto de derivada 0, como en este ejemplo. Aquí la pendiente es 0, pero no cambió de signo la derivada. Era positiva, llegó a 0 y después permaneció siendo positiva. En ese caso, no tengo ni un máximo ni un mínimo. Tengo una curva como esta. La típica es la de y igual a x cúbica, por ejemplo. Es un ejemplo de cuando esto sucede. También puede ser al revés, que mi primera derivada es negativa, es decir, la pendiente tiene esta inclinación. Después llego a 0 y después, en vez de irme para acá, me sigo con las derivadas negativas, entonces la curva pues adquiere esta forma y el punto crítico que tenía la derivada 0 resulta que no es ni máximo ni mínimo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Esto es la información, gracias, que nos da la primera derivada con respecto a su signo y cómo va cambiando, ¿no? Nos dice si tengo un máximo local, un mínimo local o ninguno de los dos casos. Ahora fíjense, aquí está, voy a borrar todo. ¿Llegó alguien más? Ahorita le doy acceso. Ahora fíjense, vamos a ver aquí. Esto es el análisis de la concavidad. Entonces, aquí, por lo general se empiezan a hacer más bolas porque trabajamos para analizar la concavidad, vamos a analizar la segunda derivada. ¿Sí ven? Aquí, aquí esta función tiene doble tilde. Entonces, esto es la segunda derivada de la función f. ¿Sale? Aquí sí tenemos la función f, ¿no? Digamos que la función f es esta azul. Ahora fíjense, las rayitas, estas como rositas, pues son las rectas tangentes. Entonces, ¿qué sabemos? La pendiente de estas tangentes son los valores de la derivada, de la primera. Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a ver es cuando la función es, voy a agarrar esto, nos interesa saber cuándo es así, esto se va a llamar cóncava hacia arriba y esto se va a llamar cóncava hacia abajo. Y aquí nuevamente voy a tener cóncava hacia arriba, ¿sale? Y tenemos que descubrir cómo extraer esa información de las derivadas. Entonces, fíjense. Bueno, aquí está esto, ¿no? O sea, cóncava hacia arriba es amarillo y cóncava hacia abajo es verde. ¿Sale? Entonces, en un intervalo I, aquí dice, bueno, antes de la era I, vamos a analizar cómo debería de ser la primera derivada para que fuera cóncava hacia arriba. Primero vamos con lo amarillo. Entonces, acuérdense, la gráfica que tengo aquí es la F. Yo quiero entender cómo determinar a través de la primera derivada o de la segunda derivada esta forma de concavidad. Entonces, ¿cómo es la derivada aquí? Aquí la derivada es negativa. ¿Cómo es aquí?
Aquí también la derivada es negativa. Y aquí es positiva. Pero lo que nos tenemos que fijar es cómo cambia, o sea, esto es lo que les hace bolas, cómo cambia la derivada, ¿sí? Fíjense, ¿qué le sucede a la derivada de aquí a aquí? Por ejemplo, aquí la derivada pues, es negativa y digamos, alta. Pues, podríamos decir que aquí la derivada es, por ejemplo, menos 3. Y aquí la derivada es ¿qué? ¿Cómo cuánto se les hace? A ver, que alguien diga. Yo digo que aquí más o menos es... ¿Menos un medio? Ándale, menos un medio. Digamos que aquí es menos 3 y aquí es menos un medio. Y aquí... Se ve que está escribiendo. ¿Eh? Estaba escribiendo, no se ve que estaba escribiendo. Ah, ¿no se ve? Chin. A ver si... Ahí está. Mira, acuérdense Bien. que como No no salió. el cable se Ah, tarda. ya. Y aquí será, a ver, aquí yo lo digo, más o menos un medio. Entonces, para obtener esta concavidad, fíjense lo que está pasando. Paso de menos 3 a menos un medio, en algún momento paso en 0 y luego sigo. Si se fijan, la derivada la primera derivada crece. ¿Están de acuerdo? Crece, va desde menos 3, creciendo, 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 pasa por el 0 y sigue creciendo. ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando una función crece, ¿qué dijimos? Lo dijimos acá. Cuando una función, si f es creciente, en un intervalo en que f es creciente, lo que sucede es que su primera derivada es 0. Pero nosotros ya estamos, a ver si se cambia la página. Ay, qué horror. Ahorita se va a cambiar la página. Ahí está, ¿sí? No, y todavía quiero la otra. Necesita cambiar. Yo ya cambié, pero esto está lento. Entonces, fíjense, aquí está ya. Lo que analizamos es que si la derivada va creciendo, la concavidad es así. Pero cuando la derivada crece, le aplicamos el criterio pasado a la derivada. Esto es cuando la derivada de la derivada es ¿qué? A ver, ¿quién me dice? 0. No. ¿Alguien más que me diga? A ver, otra vez. Voy a volver a atreverme a cambiar esta página. Nosotros sabemos que si la derivada de una función es positiva, entonces esa función es creciente. Eso me voy a ir otra vez aquí y lo voy a poner aquí como un resumen. F, prima positiva, es F creciente. ¿Sí? Ahora, ahora vamos a analizar concavidad. La concavidad hacia arriba, así como está en esta curva, sucede cuando la primera derivada es creciente. Pero cuando la primera derivada es creciente. Ay, le hubiera puesto aquí. Creciente. Pues cuando su derivada Cuando es mayor a 0. de ella es ¿qué? ¿Quién habló? Cuando es mayor a 0, ¿no? ¿Por qué 0? Cuando es 0, ¿quién? A ver, hablen de manera precisa. Cuando es mayor a 0. A mayor a 0, perfectamente. ¿Pero quién? Cuando es mayor a 0, ¿quién? La segunda derivada. La segunda derivada. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es la primera derivada de la primera derivada. ¿Está claro?
Cuando es, aquí lo voy a escribir así. No sé quién habló, ¿Carlos? Sí. Ok, ¿sí? Entonces, fíjense, estoy aplicando el criterio que teníamos antes, se lo estoy aplicando ahora a esta derivada, a la primera derivada. ¿Quién es la derivada de la primera derivada? Pues es la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva o bien mayor a 0, entonces la primera derivada crece. Si la primera derivada crece, no me importa que sea negativa, fíjense, solo estoy diciendo que la primera derivada crece, no estoy diciendo que sea positiva o negativa, estoy diciendo que crece. Entonces la concavidad es así. Aquí tienen ese criterio ya escrito, test de concavidad. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo y, entonces la gráfica ahí es, ¿de qué forma? Así. Cóncava. Ay, Dios mío. Lo pongo aquí mejor. Cóncava hacia arriba. Aquí vamos a tener cóncava hacia abajo. Entonces, cóncava hacia arriba es cuando la segunda derivada es positiva. Cuando la segunda derivada es positiva, es lo mismo que decir cuando la primera derivada crece. ¿Verdad? Y ahora vamos a ver la siguiente, la concavidad hacia abajo, que es así, como la verde. Ajá, así. Fíjense, aquí mi derivada es positiva, pero fíjense, va de muy positiva a menos, 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 se va haciendo pequeña hasta llegar a 0. ¿Y luego qué le pasa? Y luego se hace negativa. Entonces, aquí la primera derivada decrece y aplicamos el mismo criterio que ya teníamos antes. Si la primera derivada decrece, entonces, ¿cómo es la segunda derivada? Pues la segunda derivada es negativa. Eso, decir que la segunda derivada es negativa o decir que la primera derivada decrece es lo mismo. Entonces, yo ya sé que si la segunda derivada, o sea, la inclinación de la recta tangente se va disminuyendo, ¿sí? Disminuyendo, disminuyendo hasta llegar a 0 y luego sigue disminuyendo en lo negativo, pues tengo esta concavidad. ¿Está claro? Como que entonces tienen que tener muy claro quién es la función, quién es la primera derivada y quién es la segunda derivada. Y ahora vamos a volver al Moodle y en los ejercicios, bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio, pero ¿ya tienen claro el criterio? Ahora, vamos a ver, Y ya, mejor. Gracias. vamos a leer esto que dice aquí abajo. Aquí dice que este es un test de la segunda derivada ¿para qué? Para determinar si yo tengo un mínimo local o un máximo local, que es, voy a cambiar de página a ver si me deja, este caso y este caso. Acuérdense, esto ya lo habíamos entendido. Si mi primera derivada va de positivo, pasa por el 0 y llega a negativo, entonces es un máximo local. Aquí si va de negativo a 0 y pasa a positivo, entonces es un mínimo local. Pero fíjense, este criterio, que ya lo hemos entendido, lo podemos hacer, lo podemos, digamos, traducir a la concavidad y al criterio de la segunda derivada, porque fíjense, ¿qué es la segunda derivada? Es cómo cambia la primera derivada. En este caso, ¿cómo cambia la primera derivada? Pues va de positivo, se hace 0 y luego se hace negativo. La primera derivada decrece. Por lo tanto, la segunda derivada es negativa. Aquí es al revés. La primera, ¿cómo cambia la primera derivada? Es
la segunda derivada. Entonces, ¿cómo es mi primera derivada? En este caso, pues voy de negativo, paso por 0 y luego a positivo. El cambio de la primera derivada es que va creciendo desde lo negativo hasta lo positivo. La primera derivada crece. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda derivada es positiva. Eso es lo que tenemos escrito aquí, fíjense. Si en el punto C, digamos que este sería, vamos a hacer primero, digamos, Si aquí hay un punto C, en donde la derivada es 0, un punto C en donde la primera derivada es 0, entonces yo tengo recta tangente horizontal, por lo tanto tengo un candidato para hacer máximo o mínimo local, y luego resulta que la segunda derivada es positiva. ¿Qué quiere decir que la segunda derivada sea positiva? Que la segunda derivada sea positiva quiere decir que la primera derivada crece. Entonces, si la primera derivada crece, si la pendiente va de menos a más, entonces tengo un mínimo local. Al revés es en el caso de de máximo local. Si yo tengo un punto C en el que la primera derivada es 0 y yo quiero saber si es un máximo o es un mínimo, me fijo en la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, quiere decir que la primera derivada decrece. ¿Ven? La pendiente decrece. Entonces, eso me dice que tengo un máximo local. Aquí sí que lo que pueden acordarse es que es como al revés, ¿no? Máximo es segunda derivada negativa. Mínimo es segunda derivada positiva. ¿Está claro? Aquí ya no tenemos nada. Sí, claro. Ok, ahora vamos a hacer voy a regresar al ejercicio que teníamos. Ok, que está aquí. Entonces, fíjense. En este ejercicio, lo que me están pidiendo es, ¿qué me están pidiendo? A ver, vamos a leerlo. En la ilustración, ¿sí ven, no? ¿Ya la pantalla? Sí, ya se ve. Gracias. Entonces dice, pregunta 9. En la ilustración se muestra la gráfica de la primera derivada de f. Entonces, acuérdense, como en el ejercicio pasado, esta no es f. F ni siquiera la tenemos, no sabemos cómo es. Lo único que sabemos es que la primera derivada de f, f', tiene esta gráfica. Es esta. Entonces, indica todos los intervalos en que la función f, no la f', la f es cóncava hacia arriba. Entonces, nosotros queremos saber cuándo la función f, que no tenemos aquí y que no vemos, es cóncava hacia arriba. Así. Nos acordamos de los criterios que hemos visto. ¿Cómo tiene que ser bueno, el criterio último que vimos para concavidad es que, fíjense, el criterio de concavidad se puede decir en función de la segunda derivada o de la primera derivada. Para la segunda derivada, lo que nos decía el criterio, ya no lo pueden ver en pantalla, pero lo vimos hace un momento, lo que nos dice es que si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. La segunda derivada tiene que ser positiva. ¿Y qué quiere? Pero esta no es la segunda derivada. Esta es la primera. ¿Cuándo la segunda derivada es positiva? Pues cuando la primera derivada, ¿qué? Crece. La función f es cóncava hacia arriba. ¿Cuándo? Pues cuando tiene una curva así. ¿Cuándo es eso? Cuando la primera derivada crece. Yo no sé si la primera derivada es positiva, negativa, no me importa, pero mientras vaya creciendo la primera derivada,
la concavidad va a ser hacia arriba. ¿Y cuándo la primera derivada crece? Cuando la segunda derivada es positiva. Pero como aquí tenemos la primera derivada y no la segunda, ¿cómo podemos determinar la concavidad de la función f hacia arriba? Tenemos que encontrar los intervalos en donde la segunda derivada es positiva, lo cual es lo mismo a buscar los intervalos en donde la primera derivada crece. Entonces vamos a ver, ¿de dónde a dónde crece la primera derivada, que es la que sí puedo ver? De aquí a aquí decrece, llegó a un mínimo. Desde el 1 hasta el 3 crece, ¿a poco no? La primera derivada crece desde el 1 hasta el 3. Entonces, ahí la segunda derivada es positiva y ahí la concavidad de f, la función original, es hacia arriba, que es lo que yo quiero. Entonces, es de 1 a 3. Ahora vamos a ver si hay más. Entonces, aquí decrece y aquí. De 5, ¿hasta dónde crece? Hasta el 7, porque después vuelve a decrecer tantito y aquí ya no, digamos, aquí ya se va. Entonces, ¿de dónde a dónde crece? De aquí, del 5 al 7. Estas dos son. Lo que no sé es cómo comprobar si está bien. Del 6 al 9, ¿por qué no es? Pues porque aquí decrece. Entonces, no. Del 2 al 4, ¿por qué no es? Pues porque aquí está muy bien, aquí crece, pero aquí decrece. Yo no quiero eso. Uy, del 8 al 9, quién sabe qué. Nada que ver. Ok. Entonces, no sé, ¿alguien se acuerda si estas, o sea, no sé cómo ver, si estas son las dos opciones correctas? Sí, son esas. Y también la 8 y la 9. ¿Sí? El intervalo 8 9. Sí, segundo su El 8, 9, confirmación. claro, porque, ay, bueno, es que aquí tal vez no se ve aquí es el 8, el 9 ya no se ve, pero sí, ajá, de 7 a 8 decrece, pero a partir del 8 también crece. Muy bien. Entonces también necesitamos esta. ¿Sí? Aquí está el 8, aquí ya no se ve el 9, pero aquí se ve el crecimiento. ¿Sí está claro? Sí, profe. Órale. Entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra más duda de esta prueba? Si no, vamos a ver rápidamente vamos a ver bueno, lo que quería ver ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Del tema nuevo. Va a ser una pequeña introducción. Ya les dije, nos vamos a quedar medio cortados, pero más vale que sí avancemos con el material ya de las integrales. ¿Alguna duda antes de pasar a integrales? Entonces, en este video que van a tener de hoy, van a tener integrales, el repaso de esta última parte, que espero que les haya clarificado, y van a tener la primera clase, digamos, la introducción hacia el estudio de las integrales. Ahí ya, ahí ya ven a ver si no se me va. Claro, ya se ve la pantalla compartida. Gracias. Se me va a acabar la pila. A ver, espérenme tantito. ¿Dónde está mi conector? Aquí. Espérenme. Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, vamos a cambiar de bloque y de tema, pero vamos a conectarlo todo, ¿no? El
En el primer, voy a hacer un resumen bueno, resumen no, voy a recordarles cómo está constituido el curso. Su curso pues se llama Matemáticas para Ciencias de la Tierra 1, pero en realidad se debería de llamar Cálculo Diferencial e Integral. Lo que vamos a estudiar, estamos estudiando en este curso, pues es eso, el cálculo diferencial e integral. El cálculo, digamos, el descubrimiento o el desarrollo del cálculo, que se inició con Newton y Leibniz y después con muchos otros matemáticos y matemáticas, pues ha sido una revolución para la humanidad que, bueno, yo como soy matemática, que yo digo que debería de ser reconocida más, como que a menos de que no estudien carreras científicas como ustedes, pues nadie se percata de el cambio que hizo en el desarrollo de la humanidad el haber descubierto esta teoría o desarrollado esta teoría. Porque, pues sí, porque nos ha dado mucho poder para entender todos los fenómenos en la naturaleza que dependen del cambio, o sea, más bien que cambian, ¿no? Que cambian en el tiempo o no necesariamente, de dos parámetros que se relacionan entre sí y que cambian, y que van cambiando uno en función del otro. Entonces, entender eso y poder manipulando nos lleva pues a poder hacer predicciones, pero también a poder construir, o sea, toda la tecnología o la ingeniería, pues está basada en el cálculo, ¿no? Los cohetes no llegarían a la luna sin cálculo, y los puentes, no podríamos hacer puentes tan grandes o edificios sin el cálculo. Entonces, la magia del cálculo ha sido entender la relación entre la derivada y la integral. A eso, bueno, primero, comprender y manipular el concepto de límite, hacerlo nuestro, poder trabajar con él, que tiene que ver con el dominio del infinito también. Y después, lo que se dice, el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, que es lo primero que vamos a aprender, es el teorema que relaciona la derivada con la integral. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de este bloque? O mejor dicho, primero vamos a recapitular lo que hemos hecho. Primero estuvimos todo un bloque estudiando funciones reales de una variable que son de este tipo, y igual a f de x. Entonces, ¿qué estudiamos de las funciones? Pues estudiamos que, pues comprendimos que son, pues son la dependencia de un parámetro en función de otro. ¿Cómo cambia la y cuando cambia la x, ¿no? O más bien, ¿cómo se define la y para cada x? Vimos que en el plano cartesiano de ejes x, y, la gráfica de una función y f de x, pues son todos los puntos de la forma x, f de x. A ver si eso, si quieren, se los escribo aquí. Eso fue de lo primero que vimos, ¿no? Este punto, para cualquier punto x en el dominio de la función, este punto va a tener estas coordenadas. Eso quiere decir que la coordenada x, pues es x, y la coordenada y es f de x. Eso me da la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Ok. Y luego, ¿qué dijimos? Bueno, el dominio en este caso, pues está dado en un intervalo a, b, ¿no? La función solo está graficada desde la x igual a hasta la x igual a b. Y luego, ¿qué estudiamos? Bueno, estudiamos muchas funciones como básicas, que son las polinomiales, y luego
las trigonométricas y luego las exponenciales, las logarítmicas, estudiamos muchas funciones. Ok. Y luego, en el segundo bloque, estudiamos la derivada. ¿La derivada qué es? Pues es la razón de cambio de la y en función de x. Decimos, ok, ya sabemos que esta es la función y igual a f de x, pero a mí me interesa más. A mí me interesa saber o determinar, entender de manera precisa cuál es la razón de cambio de la variable y con respecto a la variable x. Eso es la derivada. Y definimos a la derivada a través de un límite como la pendiente de la tangente, porque hicimos todo un proceso, ¿se acuerdan? De que si hacíamos, si aquí tengo un punto y hacíamos otro punto aquí, podíamos saber que la razón de cambio en promedio, pues era como la pendiente de esta secante, pero luego íbamos acercando el punto y en el límite teníamos la pendiente de la tangente, ¿verdad? Entonces, estudiamos la derivada, que es la razón de cambio en un instante. Esa era la primera, la derivada f' en un punto A. Y después estudiamos la función derivada como una función. Es decir, la función que me dice cómo va cambiando, cuál es la razón de cambio de la y con respecto a la x a lo largo de todo mi dominio. Y ya entonces, y ya, estuvimos ahí, incluso ahorita, ¿no? Estudiando qué nos dice la derivada, por qué nos interesa estudiar eso, qué información nos da acerca de la función. Y mucho más importante, aprendimos técnicas, o métodos, o tácticas, o mejor dicho, fórmulas, para derivar diferentes funciones. Entonces, ya sabemos derivar, ya sabemos qué nos dice. Ahora vamos a cambiar un poco el tema, y este salto es como abrupto, como que uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y qué tiene que ver? Vamos a estudiar el área bajo la curva. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una función aquí, y igual a f de x, en este caso mi función, si se fijan, siempre adquiere valores positivos. La gráfica de mi función está por encima del eje x. Bueno, fíjense, el dominio en este ejemplo pues va a ser, como ya les dije, el intervalo de A a B. Todos los X que se encuentren, aquí está escrito, entre A y B. Ahora, lo que yo quiero calcular es el área de esta zona. Voy a sombrear, aquí está con un color azul clarito, toda el área que está bajo la curva, delimitada por el dominio hasta el eje X. Quiero calcular esa área, ese va a ser el objetivo. Aquí en el libro le ponen a esta área S, y fíjense, S es como una región del plano. ¿Qué región es? Son todos los puntos de coordenadas X, Y que satisfagan que la coordenada X va desde A a B y que la coordenada Y va desde 0 a f de x. Entonces son todos estos puntos que se encuentran aquí. Y aquí lo mismo, como que vamos a estudiar y vamos a tardar varias semanas, o sea, todo el bloque, estudiando un poco con la misma idea. ¿Por qué nos interesa conocer esta área y calcularla? ¿Qué nos dice? ¿Qué información nos da de la función? Y luego, ¿cómo la calculo? Métodos o fórmulas para calcular esa área. Ese es el objetivo de nuestro nuevo bloque, nuevo y último bloque, que es el bloque de las integrales. Entender por qué rayos nos interesa calcular el área bajo la curva de una función, qué información nos da, qué nos dice esa área, y cómo la calculo, métodos y fórmulas para poder calcular esa área. Esas tres cosas vamos a hacer de aquí a que se acabe el curso. Pero más importante que eso, o mejor dicho, dentro de la respuesta a la primera pregunta, que es ¿por qué nos interesa estudiar esa área? ¿Qué nos dice? Vamos a estudiar la relación entre
este nuevo interés que tenemos, que es determinar esa área, y la derivada. ¿Qué tiene que ver esto con la derivada? Eso se llama el teorema fundamental del cálculo y lo vamos a ver eventualmente. No les voy a spoilear cuál es la relación. De momento solo acuérdense que la relación entre la derivada y la integral es el teorema fundamental del cálculo, o al revés más bien. El teorema fundamental del cálculo nos dice cómo están relacionadas la derivada y la integral de una función. Ok. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o duda? Creo que no. Entonces, todo bien. queremos, entonces acuérdense, queremos, dada una función, determinar el área bajo la curva. Primero imagínense que la función es siempre positiva, entonces está arriba del eje X y tenemos esta área en azul. ¿Cómo rayos calculamos esa área? Entonces nos empezamos a acordar de, pues de las áreas que sí podemos calcular. Por ejemplo, eso lo está viendo mi hija que está en quinto de primaria. Si tenemos un rectángulo y queremos calcular el área, y ese rectángulo, este lado del rectángulo mide L y este lado del rectángulo mide W, pues calcular esta área es muy fácil. Eso sí, ¿no? El área es L por W, que es base por altura. Esto sirve para cualquier rectángulo. Los triángulos son un poco más difíciles, pero también son muy fáciles. Si yo tengo un triángulo y quiero calcular el área, pues, ¿qué tengo que hacer? Esta es la típica fórmula. Base por altura sobre 2. Fíjense, esta es la base, esta es la altura. Si yo no divido sobre 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener, pues, el área de todo este rectangulote, ¿no? Que sería base por altura. Esta altura es la misma, ¿no? Esta altura es la misma que esta. Entonces obtendría todo. Pero yo no quiero todo, yo quiero solo el triángulo. Si se fijan, lo que yo quiero está dividido en nuestros dos rectángulos, es la mitad de este rectángulo grande y la mitad de este rectángulo chico. Bueno, ustedes reflexionen siempre para cualquier triángulo. La fórmula del área es base por altura sobre 2. Es la mitad del rectángulo determinado con esa base y con esa altura, la mitad. ¿Sí está claro? Entonces, para un polígono, cualquier figura cuyo contorno sea un polígono, y puede ser así o puede ser más horrible, o sea, puede ser así, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿a qué me refiero con polígono? Es que a su contorno está conformado por lados rectos. Pues, ¿qué puedo hacer? Dividirlo en puros triángulos, muchos, los que yo quiera, como quiera, y como yo ya sé calcular el área de los triángulos, pues calculo el área de todos los triángulos y luego lo sumo, ¿verdad? Entonces, perfecto. Todo eso sí lo sabemos hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una función cuyo, por ejemplo, de A a B, si es una recta, por ejemplo, pero yo la quiero desde A hasta B, ¿eso lo puedo calcular? Pues sí, porque ¿cómo hago? Lo divido en cosas que sí pueda. Esto es un rectángulo, esto es un triángulo, y puedo calcular esa área, sí. Entonces, para cuando la f es una función lineal, o sea, una recta, sí puedo calcular el área. Y si fuera una f que fuera así en pedazos, pues también la puedo calcular. Pero por lo general, en pedazos rectos, por lo general nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras funciones son curvas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues nos tenemos que inventar una manera. Ahora, fíjense. Otra cosa que se enseña desde la secundaria es que el área de un círculo, la circunferencia es como la frontera, la orilla, ¿no? Si yo tengo una circunferencia de radio R,
el área que determina esa circunferencia, pues es este círculo que está aquí, lo de adentro. El área de ese círculo es pi por radio al cuadrado. Esa es una fórmula que se saben de memoria. Pero ¿alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué el área de ese círculo es pi por radio al cuadrado? ¿Por qué? Deberíamos de estar acostumbrados a preguntar siempre por qué. No sé si alguno de ustedes le preguntó a su maestra de primaria o de secundaria, ¿por qué? ¿Por qué esa fórmula? ¿Por qué? Yo era bien odiosa. ¿Eh? Sí, yo era bien odiosa. Ah, muy bien. ¿Y qué te contestó el maestro o la maestra? Pues no recuerdo, pero bueno, es porque se supone que estamos sacando el radio. Bueno, el radio al cuadrado. Ay, bueno, no sé cómo explicarlo. A ver, inténtalo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Soy Brenda. Brenda. Fíjense, radio al cuadrado, ¿qué es? Pues es literalmente esto, ¿no? O sea, bueno, ahí ya me quedó mal, pero a ver, voy a intentarlo bien. O sea, para acá es el mismo radio. Y si hago unas rectas, radio al cuadrado es todo esto. Pero pues ahí que, o sea, esto sí nos interesa. Y este otro pedazo, ¿qué onda? Y luego multiplicado por pi es como 3 punto algo veces. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, pues en esta Es clase... que se supone que es base por altura. Bueno, por ejemplo, en una figura normal sería un lado por un lado. Claro. Entonces, Pero el círculo no ahí tiene te está lados. dando radio, o sea, la circunferencia. O sea, la circunferencia Ajá. sería pi por radio, ¿no? Pero pi por Entonces, radio... sacas pi por radio, Uh-huh. tienes la circunferencia y después es como por todo, o sea, por todos los lados, No, ¿no? pero fíjate, la circunferencia no es pi por radio. La circunferencia es 2 pi por radio. ¿Verdad? Sí, ¿Cuántas tiene veces? razón. O sea, lo que cabe aquí, lo que mide todo esto, si lo desenrollo, es 2 veces pi por radio. Entonces, en verdad es que esta no es fácil. No sabemos de momento por qué. Esta pregunta la vamos a contestar en esta clase y van a ver clarísimo, después, cuando regresemos de vacaciones, vamos a ver clarísimo por qué esta área es pi por radio al cuadrado. Ahora, fíjense, una manera de encontrar que la circunferencia, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Con integrales, ¿verdad? Vamos a ver clarísimo, utilizando las integrales, que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero uno dice, bueno, pero ¿a poco los griegos no sabían esta fórmula? ¿A poco sin integrales no podíamos encontrar o por lo menos intuir que eso era el área? Y les voy a decir cómo lo hacían los griegos. Fíjense, acuérdense que hasta ahorita, solo podemos calcular de manera exacta el área de figuras que sean o rectángulos o triángulos o formados por rectángulos y triángulos, que son cualquier figura cuyo contorno tenga lados rectos. ¿Por qué? Porque lo dividimos en triángulos y calculamos uno por uno. El círculo no es ese caso, ¿no? El círculo es una figura que no es poligonal, o sea, no tiene lados rectos, de hecho tiene un solo lado curvo, que es la circunferencia. Fíjense el truco que hacían los griegos, que si lo piensan es muy natural. Si yo dibujo 3 puntos sobre la circunferencia equidistantes, de manera que al trazar este triángulo me queda un triángulo equilátero, pues yo puedo calcular el área del triángulo, sí. Si yo en vez de un triángulo equilátero hago un cuadrado, aquí son 4 puntos equidistantes, ¿puedo calcular el área del cuadrado? Sí. Fíjense, el área del triángulo, pues está lejos del área de la circunferencia. Y el área del cuadrado
pues también está lejos del área de la circunferencia, ¿no? Con el cuadrado yo estoy calculando toda esta área, pero me están faltando todos estos 4 pedazos. Con el triángulo estoy calculando toda esta área, pero me están faltando estos 3 pedazos. Lo que quiero que observen es que pues las dos estimaciones son muy malas. O sea, el área del triángulo no se parece mucho al área de la circunferencia. El área del cuadrado no se parece mucho al área del círculo, pero es mejor que la del triángulo. Eso sí, está chafa, no se parece, pero mejoramos. ¿Sí están de acuerdo? El área del cuadrado se parece más al área del círculo que lo que se parece el área del triángulo al área del círculo. De hecho, si hacemos un pentágono, que son colocar 5 puntos equidistantes, ¿podemos calcular el área? Sí, sí la podemos calcular. ¿A poco no se parece más? El área que estamos calculando ya se aproximó un poco más al área del círculo. Todavía tenemos mucho error, que son todos estos pedazos, ¿verdad? Pero mejoramos. De aquí para acá mejoramos, de aquí para acá mejoramos. Si yo en vez de 5 pongo 6, ¿a poco no mejoré? Si pongo 7, cada vez estos pedacitos se me van haciendo más pequeños y por lo tanto el área del polígono que sí puedo calcular cada vez se aproxima más al área del círculo, que es lo que quiero determinar. Por ejemplo, aquí tienen un dibujo para 12. Para 12 ya se ve que estamos súper acercándonos, estamos más cerca de la circunferencia, ¿cierto? Imagínense para 1,000,000. Imagínense, aquí siguen. Imagínense tener aquí la circunferencia. Ay, me queda muy mal. La circunferencia. Además aquí tengo una función de que te hace las figuras perfectas. Tienes la circunferencia. Imagínense hacer a 1,000,000. ¿Qué quiere decir eso? Poner 1,000,000 de puntos equidistantes y hacer el polígono. ¿A poco no sería ya cerquérrima a la al área del círculo? Entonces, pero no sería igual. De la misma manera, fíjense, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente nos estamos encontrando con el concepto de límite. El área de la circunferencia es igual al límite del área de un polígono con n lados cuando n tiende a infinito. El área de la circunferencia, de momento no sé cuál es, pero lo que sí sé es que conforme más lados le ponga a mi polígono, más me aproximo a lo que quiero. Lo mismo que hacíamos con la pendiente de la recta tangente cuando nos acercábamos, cuando la h se hacía 0 o bien cuando acercábamos el punto a donde queríamos la tangente. Aquí lo mismo, quizás a mí me gusta más esto, yo siento que este proceso de límite es más intuitivo. Entonces, el área del círculo es exactamente el límite cuando n tiende a infinito de a n. ¿Pero qué es este límite? Pues es pues nuevamente es un concepto que está relacionado con el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el número al cual me voy acercando conforme la n crece y crece y crece y crece sin parar hasta el infinito. ¿Cuál es la magia? Que resulta que esto es un número. No, de momento no sé cuál es, pero es un número. Y eso es exactamente el área. Ya sé que esto suena, ay, se me fue el otro estornudo. Ya sé que esto suena raro para ustedes, pero más o menos si me entienden. O sea, lo primero que quiero que vean es que el área se puede definir, así como definimos la pendiente de la tangente como un límite,
Así también podemos definir el área como un límite. En particular, en el círculo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer polígonos regulares cada vez con más lados, con 3 lados, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 12, con 1000, y así, cada vez con más lados. Y esa área que sí puedo calcular se aproxima cada vez más al área que quiero determinar. ¿Sí está claro eso? Sí, sí. Sí, sí, está Bueno, yo claro. sí. Sí, profe. A ver, ¿alguna duda o comentario que tengan? Ok, entonces, digamos, el mensaje general, aquí está, aquí lo expliqué en particular con el círculo, pero el mensaje general es que las áreas, cuando son de una figura cuyo contorno es poligonal o bien está formado por rectas, sí las podemos calcular. Cuando queremos calcular un área que está determinada por curvas, no podemos. Pero el mensaje es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar límites. Vamos a aproximar lo que queremos con lo que sí podemos. Polígonos sí podemos, curvas no podemos, pero ¿qué podemos hacer? Aproximar las curvas con polígonos. Fíjense, aquí se los voy a enseñar en general. Bueno, aquí es otro ejemplo, pero esto es en general lo que se le ocurrió hacer. Bueno, esta idea ya venía desde mucho antes, pero lo que realmente pudo formalizar Newton y Leibniz. Aquí tenemos el ejemplo de la función y igual a x cuadrado. Entonces es esta. Imagínense que nosotros queremos calcular el área bajo la curva de y igual a x cuadrado desde 0 hasta 1, que es el área azul. Pues no sabemos cómo le hacemos. Podemos aproximar. No sabemos cuál es el área S1. Bueno, aquí primero se propone el libro que lo dividamos en el dominio, que es el intervalo de 0 a 1, lo dividamos entre uno más pequeño de 0 a 1/4, uno de 1/4 a 1/2, de 1/2 a 3/4 y de 3/4 a 1. Y queremos calcular el área de S1, de S2, de S3, de S4. No podemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos aproximar. ¿Cómo podemos aproximar? Con torres cuya base sea cada pequeño intervalo y cuya altura sea el valor de la función. Puede ser el valor de la función en el extremo derecho, como está sucediendo aquí, lo cual me va a dar torres más grandes de lo que yo quería. Aquí voy a tener este exceso. Pero no importa, se aproxima, se parece. Ya sé que no es el área de estas torres, el área de la suma de estas torres, de las áreas de estas torres, no es igual a lo que yo quiero, está fallando por estos pedazos. Si lo hago por abajo, si hago las torres con base, cada pequeño intervalo, y altura, el extremo izquierdo, esta me quedaría con base 0, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale la función en 0? Vale 0. Entonces aquí sería 0. Aquí sería una pequeña torre con esta altura. Aquí sería una torre un poquito más alta con esta altura. Y aquí sería una torre un poco más alta con esta altura. Y calculo estas áreas, pues tampoco voy a estar exacto. Voy a tener un déficit de estas zonas. Me falta esto. Pero vamos a hacer lo mismo que con el círculo. Bueno, aquí está calculado, fíjense. Aquí ya está calculado. Yo ya sé que el área que yo quiero, que es esta, A, es a fuerzas más grande que esta área. Esta área, aquí tienen ya los cálculos, fíjense, son la suma de las áreas de 4 torres. La primera torre mide 0. La segunda, ¿cuánto mide? Todas miden base 1/4. Y la altura va cambiando según la función. Aquí tenemos 1/4 por 1/4 al cuadrado. Aquí tenemos 1/4 por 1/2 al cuadrado. Y aquí
un cuarto por 3/4 al cuadrado, que son las áreas de estas torres. ¿Hasta aquí tienen duda? A ver si, por favor, si no se entiende algo, interrúmpame. Aquí ya están hechas las cuentas y resulta que esta área, que es azul clarito, es exactamente 0. Bueno, no exactamente. Ah, sí, esta sí es exactamente. Es esto, 0.21875. El área que queremos, no sabemos cuánto es, pero estamos seguros que es más grande que esta. También estamos seguros que el área que queremos, que no sabemos, estamos seguros que es menor estricto que este número. ¿Quién es este número? Es el cálculo exacto del área de las 4 torres cuando la altura la tomo a la derecha y por lo tanto me paso un poco de lo que quiero. Y aquí están hechas las cuentas. ¿Sale? Ahora fíjense. ¿Qué pasa? Aquí, ay, me gustaría quitar esto. Aquí está, esto lo tenía en otra presentación. Qué mal, no puedo quitar esto de encima porque no estoy en el programa adecuado, pero se entiende la idea, fíjense. Aquí tengo la suma, tengo la misma función y igual a x cuadrado, pero ahora, en vez de hacer solamente 4 subintervalos, voy a hacer 10 subintervalos, 10. Voy a dividir mi intervalo original en 10. Entonces, cada torre va a tener base 1/10. Puedo tomar la altura a la derecha, que me va a dar un exceso, o puedo tomar la altura a la izquierda, que me va a dar un déficit. Esto yo lo puedo calcular. Aquí está. Calculado es esto. Lo pueden verificar. Esto, azulito, también lo puedo calcular. Aquí está. ¿Cómo lo hago? Tengo que hacer la suma del área de 10 torres, cuya base de todas es 1/10, y la altura pues depende de la función. Si lo hacen con cuidado les va a salir esto. Y si lo hacen por arriba les va a salir esto. Yo no sé cuál es el área, pero sé que está en medio, es un número comprendido entre este y este. O sea, es mayor estricto que este y menor estricto que este. Y claro que ya se dieron cuenta de que podemos seguir jugando el juego. ¿Por qué dividir entre 10? ¿Por qué no entre 30 o entre 50? Entonces, ¿a poco no se dan cuenta de que cada vez más nos vamos a ir aproximando a lo que queremos? Entre más dividamos, entre más pequeños intervalos o bien pequeñas torres consideremos, más nos vamos acercando al área que queremos. Aquí están hechos los cálculos para 10 intervalos, 20, 30, 50, 100 y 1000. Fíjense, para 1000, que ya ni siquiera está en el dibujo, se pueden, aunque no haga un dibujo, se puede hacer los cálculos y resulta que las torres que tienen déficit, es decir, que van por abajo de la curva, me da este valor, y el área de las torres que van por arriba de la curva, que son así, me da este valor. Y el área que yo quiero encontrar está en medio. ¿Cuánto creen que sea el área? Pues ya se puede ver que nos estamos aproximando tanto por abajo como por arriba a 0.333333. Eso es 1/3. Si yo continúo este proceso no solo con 1000, sino con 10,000, 100,000, cada vez más va a ser un poquito menos de 1/3, pero se va a acercar muchísimo a 1/3. Y va a ser un poquito más que 1/3, pero se va acercando a 1/3. En el límite cuando tiene infinito de estos valores, tanto de como de es 1/3. ¿Hasta aquí tienen duda o comentario? Sí, yo A ver, dime quién habla, anterior. ¿Carlos? Adrián, soy Adrián. Adrián, perdón, Adrián. Sí, dime. Sí, no se apure. Dice que el área está, bueno, de los fragmentos o Sí, rectángulos, sí, está como el cuarto que tienes de base.
por la altura, pero la altura está al cuadrado. Sí, así mira. Aquí se vio, aquí se vio. Por ejemplo, vamos a ver esta. Aquí la base siempre es 1/4 y la altura es el valor de la función en el extremo derecho. Por ejemplo, para esta torre, el extremo derecho es 1/4 y entonces la altura es 1/4 al cuadrado. Aquí está. Base 1/4 multiplicado por 1/4 al cuadrado. Más el siguiente. Base 1/4 multiplicado por ¿cuánto es este? Aquí estoy en 1/2. ¿Cuánto mide esta distancia? 1/2 al cuadrado. Más, ajá. Así. Ok, la pregunta era pues, las áreas de los rectángulos simplemente son lado por lado, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y Pero cuál? el lado es ese número al cuadrado, entonces. Exactamente. Ok. Aquí, a ver, voy a regresar otra vez. La base siempre es 1/4 y la altura depende, es algo al cuadrado. Depende si tomas el extremo derecho, perdón, izquierdo, que es en este caso, o el extremo derecho, que es en este caso. ¿Sí? La altura es lo que vale la función en alguno de los extremos. ¿Sale? En este caso, Vale. mi función es y igual a x cuadrado. Si tuviera otra función, en vez de poner la altura algo al cuadrado, pongo la función. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer. Por ejemplo, alguien se ha preguntado, voy a hacer aquí una... Ya se me fue. Espérenme. Ya se me fue la pila del lápiz. A ver. Alguien se ha preguntado, ¿cuál es el área? Ay, no, ahí está. Aquí voy a hacer... Ay, ya no sirve mi lápiz. A ver, así. Aquí yo dizque intenté dibujar la función seno. Aquí, por ejemplo, es pi medios. Ay, no. Se me... Ay, a ver si agarra ahorita. Se me acabó la pila. Ahorita, dejen ver si carga rápido. Pues ya no prende mi iPad. Bueno, esa curvita que había yo dibujado, ¿alguien se ha preguntado cuál es el área de esa? Ay, ojalá que sí prenda mi iPad. O a ver si pues les puedo compartir otra. A ver. ¿Qué hacemos? No, pobre, no va a prender. A ver, vamos a abrir. ¿Qué hago? Bueno, abrimos el libro. ¿Dónde está? Espérense un momento. A ver. ¿Dónde tengo el libro? A ver. Ahí está. A ver. Voy a compartir pantalla. ¿Qué horas son? Ya tenemos poco tiempo. A ver aquí. Fíjense. Aquí, este es el libro. Este es el libro. Estas son las primeras páginas que les digo que vienen siempre así como los formularios y bueno, lo que se puede condensar de la información. Aquí, por ejemplo, tenemos gráficas de funciones trigonométricas. Entonces voy a acercar eso. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, fíjense, aquí tenemos pues un dibujo más bonito que el mío de la función y igual a seno de x. Alguien se ha preguntado cuánto mide el área bajo la curva, por ejemplo, desde 0 hasta pi, o sea, esta montañita.
pues no sabemos cuánto es. Pero, por ejemplo, ha de ser menor que ¿qué? Menor que pi, ¿no? Porque si yo hago un rectángulo de base pi y altura 1, tengo todo esto. Entonces es un número que es más chico que el número pi. Pero más grande que ¿quién? O sea, podemos empezar a aproximar esto para encontrar su valor. Pues sí, sí podemos. Dividimos los intervalos y me voy haciendo torres cada vez más chiquitas. O sea, imagínense que yo les digo, a ver, imagínense que no saben integrar, porque algunos sí saben integrar. Ya sé, vamos a hacer una pequeña votación. Espérense. Les voy a hacer una votación ya para acabar la clase y mañana continuamos, ¿sí? Espérense. Espérense. ¿Cómo se hace esto? Agregar. ¿Sí? No. Guardar. Un momento. A ver, les voy a mandar una encuesta o votación, ¿cómo se llama eso? Ya voy a dejar de compartir. Ok, aquí ya tenemos, bueno, más o menos siguen participando. Voy a esperar a ver un poquito más, a ver si llegan más. Bueno, han contestado el 68%. De ellos, bueno, a ver un poco más. Vamos a dar unos momentitos más. Algunos, más o menos la mitad sí han visto integrales y la otra mitad no. Entonces, como siempre, recuerden, los que ya vieron van a tener un poquito de ventaja. ¿Por qué? No porque sean más inteligentes, sino porque tienen más experiencia. Los que no han visto, pues les va a costar un poquito más de trabajo, no porque sean más tontos, sino porque no tienen esa experiencia. ¿Cuál es mi labor? Intentar homogeneizar los conocimientos del grupo. Yo voy a empezar como si nadie hubiera visto integrales, solo que, repito, a algunos se les va a hacer más fácil la comprensión por la experiencia que ya tienen y a otros más difícil. A los que no tengan experiencia, pues le tienen que echar más ganas, pero yo los voy a apoyar. Entonces, pues sí, ya 84% contestaron. Estamos más o menos mitad y mitad, 56% sí, 44% no. Es más o menos lo que me encuentro cada año. Entonces, creo que es momento de acabar esta clase. Nada más voy a hacer un resumen de qué hemos visto. Bueno, ahora sí, tengo que no perder el video y subir esta clase. ¿Qué vimos? Primero vimos nada más un repaso de algunas cosas que no habían quedado claras de lo que nos dice la derivada y la segunda derivada con respecto a la función, en particular los criterios de concavidad. Y después ya empezamos con el tema de las integrales. ¿Qué es lo único que me interesa hasta ahora? Es el reconocer el hecho de que podemos calcular. ¿Qué es la integral? Es un área. No la he definido, no he dicho. Mañana les voy a definir exactamente qué es la integral. Hasta el momento no lo he dicho y los que nunca han visto integrales no tienen por qué saberlo. La introducción de hoy fue, el estudio de las derivadas tiene que ver con el estudio del cálculo de áreas. De hecho, ¿qué áreas? Las áreas que están determinadas por las funciones. En general, podemos calcular áreas de figuras cuyo contorno sea poligonal. ¿Qué quiere decir eso? Cuyo contorno esté formado por rectas o por segmentos de rectas.
Eso sí lo podemos hacer. Todos los polígonos, el rectángulo, el triángulo, cualquier polígono, podemos calcular el área. ¿Cómo vamos a calcular el área de figuras cuyo contorno sea curva, incluyendo el círculo? Pues lo vamos a aproximar. Lo vamos a aproximar con un límite. Ya vimos el ejemplo de cómo aproximaríamos el área de un círculo con polígonos cada vez con más lados. Y en el límite llegaríamos al área del círculo. ¿Cómo lo vamos a hacer para el área bajo la curva de cualquier función? Lo vamos a hacer calculando las áreas de unas torres que nos vamos a inventar. Mañana voy a retomar a partir de eso. Por si no quedó claro, voy a retomar a partir de cómo determinamos, cómo definimos esas torres, ya sea por arriba o por abajo, ¿verdad? Las que se pasan o las que les falta, y cómo es que en el límite vamos a encontrar el área que estamos buscando. Mañana vamos a retomar desde ahí, así es que por favor reflexionen y piensen a ver si no tienen dudas existenciales al respecto de lo que dijimos hoy, para que mañana me las planteen. ¿Sale? Va quedado, pues gracias. Entonces nos vemos mañana. Vale, está bien. Adiós. Ahora sí les subo el video rápido. En cuanto se convierta. Mañana. Adiós. Gracias. Adiós.